Gripe. Definición. El término gripe, influenza, representa una enfermedad respiratoria clínica acompañada de síntomas sistémicos de fiebre, malestar y mialgia, y también es el nombre de los ortomixovirus que causan este síndrome. Aunque este término se usa en ocasiones de manera más general para referirse a cualquier enfermedad respiratoria viral, muchas características distinguen la gripe de estas otras enfermedades, en particular sus síntomas sistémicos, su propensión a causar epidemias con marcado predominio invernal y su capacidad para diseminarse con rapidez entre los contactos cercanos. En Estados Unidos, los CDC documentan con detalle la morbilidad y la mortalidad relacionadas con las epidemias de gripe. Se registran los casos clínicos de enfermedad semejante a gripe, los casos de gripe con documentación virológica y el exceso de muertes debidas a neumonía y gripe combinadas. Agentes etiológicos. Hay 3 virus de la gripe en los humanos. A, B y C. Estos virus tienen forma circular irregular, miden 80-120 nanómetros de diámetro y tienen una envoltura lipídica y espigas prominentes que se forman por las 2 glucoproteínas superficiales, la hemaglutinina, H, y la neuraminidasa, N. Figura 195-1. La hemaglutinina funciona como la proteína de adhesión viral, se une con receptores para ácido siálico en las células que recubren el epitelio superficial del aparato respiratorio. La neuraminidasa separa al virus de la membrana celular para facilitar su liberación de la célula y previene la autoagregación de los virus. Los virus de la gripe A tienen 8 segmentos de ácido ribonucleico de hebra sencilla y sentido negativo en su genoma que codifica la hemaglutinina y la neuraminidasa, además de genes internos, incluidos los de la polimerasa, matriz, nucleoproteína y no estructurales. La naturaleza segmentada del genoma permite el intercambio de los genes. Una analogía del intercambio es el barajado de un mazo de cartas. El intercambio ocurre cuando se infecta una sola célula con 2 cepas distintas. Entre los virus de la gripe, los de tipo A son primordiales por varias razones. 1. La plasticidad de sus genomas que les permite reaccionar a la inmunidad prevalente en la comunidad mediante la modificación de sus epitopos inmunógenos, sobre todo en la proteína superficial hemaglutinina, movimiento antigénico. 2. La segmentación de sus genomas, que permite el intercambio de los genes que codifican proteínas superficiales e internas entre las variantes de la gripe A, cambio antigénico, y 3. Sus abundantes reservorios mamíferos y aviares, en los que esperan múltiples variantes con distintos genes de hemaglutinina y neuraminidasa. Como resultado de estos factores, el virus de la gripe A tiene la capacidad, sobre todo después de un cambio antigénico, de causar una epidemia mundial, pandemia. La pandemia de la gripe A más grave de la historia moderna ocurrió en 1918. Casi 50 millones de muertes se atribuyeron al virus de la gripe H1N1 que la causó alrededor de 1918. Los virus de la gripe A se clasifican además según sus glucoproteínas superficiales, H y N, la localización geográfica donde se aislaron, su número secuencial entre los virus aislados y el año de su aislamiento. Por tanto, la vacuna contra la gripe para la temporada 2017-2018 en el hemisferio norte se formuló para proteger contra el virus semejante a la gripe A/Michigan/45, 2015, H1N1, PDM09, el virus semejante a la gripe A/Hong Kong/4801, 2014, H3N2, y 2 linajes de la familia de la gripe B. Virus semejante a B/Brisbane/60, 2008, linaje Victoria, y el virus semejante a B/Phuket/3073, 2013, linaje Yamagata. Epidemiología. El virus de la gripe causa brotes durante los meses más fríos del año, por lo que tiene una temporada en espejo en las antípodas respecto a la temporada en el hemisferio norte. La circulación de cepas en el hemisferio sur tiene cierto valor predictivo para la composición de la vacuna en el hemisferio norte y viceversa. Esta información es importante, ya que el grado de movimiento antigénico es un determinante de la eficacia de la vacuna. Por lo general, la composición de la vacuna debe cambiar al menos un componente cada año como anticipación a las cepas circulantes predichas. Un brote típico comienza al principio del invierno y dura 4 a 5 semanas en una comunidad determinada, aunque su impacto en el país en general tiene una duración mucho mayor.
Cuando hay un exceso de mortalidad, el brote de la gripe, influenza, se clasifica como epidemia. El efecto de la gripe se refleja en el aumento del ausentismo escolar y laboral, en el aumento en las visitas a las salas de urgencia y a los médicos de atención primaria, y en el incremento de las hospitalizaciones, sobre todo de pacientes geriátricos y personas con enfermedad cardiopulmonar subyacente. El efecto a menudo es más fácil de identificar en la población pediátrica, en la que el ausentismo escolar alcanza su nivel máximo con rapidez. A pesar de los esfuerzos para limitar la diseminación de la gripe mediante la vacunación, formación de cohortes, uso de mascarillas y lavado manual, las instalaciones de cuidados prolongados alojan otra población centinela que incluye muchos pacientes ancianos, con mayor riesgo de enfermedad complicada. La gripe se disemina sobre todo por gotitas de partículas pequeñas y grandes, y no hay duda que la diseminación se facilita con la tos y los estornudos que acompañan a la enfermedad. Dentro de las familias, la enfermedad a menudo es introducida por un niño preescolar o en edad escolar. La diseminación mundial de la gripe y las cepas causales en un año determinado están bien documentadas por redes de vigilancia de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y los CDC. La gravedad de una epidemia depende de la transmisibilidad y virulencia de la cepa viral, la susceptibilidad de la población, la adaptación del virus a su hospedador humano y el grado de concordancia antigénica de la vacuna recomendada. Ninguno de estos parámetros es predecible del todo para la gripe A. Virus de la gripe A cuando ocurre un cambio sustancial en la hemaglutinina y o la neuraminidasa, con introducción de un nuevo serotipo de un reservorio animal o aviar, una cepa de la gripe A tiene la capacidad de causar una pandemia. En la historia moderna de la gripe, estos cambios ocurrieron en 1918, H1N1, 1957, H2N2, 1968, H3N2, 1977, H1N1, y 2009, H1N1 PDM cuadro 195, 1. Con base en la seroarqueología, el análisis de los perfiles de anticuerpos séricos en ancianos, las epidemias que ocurrieron en la década de 1890 se atribuyen a virus H3N2 y H2N2. Las epidemias típicas de gripe se han documentado a lo largo de toda la historia registrada. En algunas epidemias, un grupo de corta edad muestra una susceptibilidad particular. Este es el caso con las epidemias actuales por H1N1, en las que las personas nacidas antes de 1968 tienen probabilidad de haberse expuesto a cepas virales relacionadas, por lo que tienen una protección relativa contra la cepa actual. La epidemia de 1918 fue llamativa en este aspecto. Las personas con infecciones más graves fueron lactantes y adultos jóvenes saludables. No es usual que este último grupo tenga una mortalidad elevada por gripe, figura 195, 2. La epidemia de 1918 elevó la mortalidad por cualquier causa y causó más muertes que todas las pérdidas militares de la Primera Guerra Mundial. A pesar de la atención prestada al riesgo y al impacto de la enfermedad pandémica, en general se observa que, con la excepción de 1918, se producen más muertes acumulativas durante las epidemias anuales combinadas que en las pandemias. Todas las epidemias anuales de gripe A en los últimos 50 años se han debido a cepas H1N1 y o H3N2. Las cepas H2N2 circularon entre 1957 y 1968, y las cepas H1N1 circularon antes de eso, incluso en 1918. Sin embargo, continúa el surgimiento de virus con potencial pandémico, sobre todo en Asia, con hemaglutininas numeradas con cifras más altas, por ejemplo, H5, H6, H7, H9, reflejo de los 16 subtipos distintivos H y 9 subtipos distintivos N que hay en reservorios aviares. La mayoría de los casos de estas enfermedades con potencial pandémico ha ocurrido en personas que tuvieron contacto directo con aves domesticadas o que visitaron mercados de aves vivas, que son frecuentes en Asia. Además del movimiento aeronáutico global de las personas infectadas, la migración de las aves es un mecanismo para la diseminación mundial rápida. No está claro por qué las cepas de hemaglutinina aviar con números más altos han adquirido el grado de transmisibilidad necesario para causar una pandemia.
Virus de la gripe aviar y porcina. El abanico completo de los virus de influenza se encuentra en aves domésticas y migratorias. Se postula que las células epiteliales del aparato respiratorio del cerdo podrían tener un papel específico como un recipiente de mezcla, que permite el intercambio de genes de fuentes aviares y humanas, lo que permite la transición de los virus aviares a los humanos. La naturaleza de los receptores del ácido siálico para la hemaglutinina del virus de influenza explica en parte la preferencia por el hospedador. Los humanos tienen predominio de receptores para alfa-2,6 galactosa, mientras que las aves tienen receptores para alfa-2,3 galactosa. Los cerdos tienen ambos tipos de receptores en las células epiteliales respiratorias, de ahí su papel postulado como facilitadores del intercambio y adaptación al hospedador para que las cepas aviares crezcan en humanos. Las cepas como 2009 H1N1 PDM, pandémica, tenían genes de origen aviar, porcino y humano. Algunas cepas aviares, en particular las cepas H5, son muy patógenas para los humanos, como lo fue la cepa de 1918. Las razones de la elevada patogenia de ciertas cepas no están del todo claras. A menudo, la virulencia y la transmisibilidad parecen ser rasgos genéticos separados. Después de la secuenciación del virus de 1918 recuperado de cuerpos enterrados en el permafrost ártico, se hizo una reconstrucción genética del virus en condiciones de aislamiento cuidadosas. En estudios con animales con este virus viable de 1918, tanto la hemaglutinina como la ribonucleoproteína contribuyeron a los niveles altos de replicación acompañada de una respuesta inmunitaria innata más intensa de lo normal caracterizada por citocinas proinflamatorias. Quizá esta tormenta de citocinas es la mejor explicación para la intensa enfermedad ocurrida en personas jóvenes con sistemas inmunitarios vigorosos en la pandemia de 1918. La secuenciación demostró que el virus de 1918 era de origen aviar. Aunque este virus se identificó por primera vez en campos militares en Estados Unidos, su impacto no puede atribuirse a la perturbación de la guerra. La enfermedad estaba bien documentada en países como Islandia, que no tuvieron participación directa en la Primera Guerra Mundial. Las mismas preocupaciones sobre una tormenta de citocinas surgieron con respecto a los virus H5N1 que aparecieron por primera vez en Hong Kong en 1996. Estos virus mostraron alta capacidad patogénica en personas que tenían contacto directo con aves de corral domésticas, con tasas de mortalidad cercanas al 50%, pero también tenían baja transmisibilidad entre humanos. Parece que la patogenia no solo está en función de las proteínas superficiales de los virus, sino también de un conjunto óptimo de genes, incluidos los 8 genes de influenza segmentados. Sin embargo, a diferencia de la cepa de 1918, hasta ahora los virus H5N1 solo causan enfermedad esporádica, igual que otros cúmulos limitados de virus H7N9 muy patógenos. Virus de la gripe B y los virus de la gripe B tienen más estabilidad genética que los de la gripe A y no tienen reservorios animales. 2 linajes de la gripe B han circulado durante los últimos 40 años, virus V semejantes a Yamagata y V semejantes a Victoria, y ha sido muy difícil predecir cuál cepa será la dominante en un año determinado. Este problema condujo a la incorporación de representantes de ambos linajes de la gripe B más virus de la gripe A H1N1 y H3N2 en una vacuna tetravalente. Los virus de la gripe C causan enfermedad leve intermitente y han atraído poca atención. Estos virus han sido tema de menos de 10 publicaciones anuales desde el año 2000. Morbilidad y mortalidad relacionadas con la gripe. Aunque las epidemias varían en gravedad y en los grupos de edad más afectados, se encuentran ciertos grupos de alto riesgo en todas las epidemias. Cuadro 195, 2. A estos grupos se les asigna la mayor prioridad para vacunación y otras medidas preventivas y terapéuticas. Sus cuidadores y contactos cercanos también son blancos prioritarios de las intervenciones. Una generalización es que el impacto relativo de una epidemia se observa en el grupo de menor edad con la menor exposición previa, y por tanto la menor inmunidad, a la gripe. El efecto de la gripe puede mostrarse como una pirámide de enfermedades, visitas médicas, hospitalizaciones y muertes, figura 195, 3.
La mortalidad por neumonía y gripe, informada como exceso sobre la curva sinusal anticipada de muertes durante el año, se observa en los datos de los CDC de 2012 a 2017, figura 195.4. Además de las muertes por causas respiratorias excesivas atribuidas en forma directa a la gripe, también hay un incremento en las muertes por causas circulatorias durante una epidemia de gripe. Patogenia e inmunidad. En el plano celular, el virus de la gripe se une con los receptores para ácido ciálico y entra a la célula epitelial por endocitosis mediada por el receptor. Luego, el virus entra a un endosoma, donde la acidificación favorece la separación proteolítica de la hemaglutinina, lo que expone el dominio de fusión. La hemaglutinina de la gripe experimenta una marcada reorganización estructural en este paso de división. La división de la hemaglutinina puede ser uno de los factores que limitan el crecimiento vital a las células epiteliales, ya que se requiere una proteasa única del ambiente respiratorio para que se produzca esta división. El dominio de fusión permite que el ácido ribonucleico viral entre al citoplasma. La nucleoproteína se transporta al núcleo celular, donde se produce la transcripción a un ácido ribonucleico con sentido positivo y la replicación. A continuación, las proteínas virales se ensamblan en la superficie apical de la célula infectada y después de la incorporación de la membrana celular, se desprende de la membrana hacia el ambiente mucoso. La infección por gripe se inicia en la vía respiratoria superior mediante el virus en aerosol. Las células infectadas con el virus de la gripe son sobre todo las células ciliadas de las vías respiratorias. Es probable que el desnudamiento del epitelio superficial explique gran parte de la sintomatología y predisponga a las infecciones bacterianas secundarias. Los síntomas inician después de un periodo de incubación muy corto, para una enfermedad viral. 48 a 72 horas. La infección se disemina a los pulmones, pero incluso ahí permanece confinada a la capa epitelial. Como rasgo peculiar entre los virus respiratorios, el virus de la gripe se acompaña de síntomas sistémicos: fiebre, malestar y mialgia. Se cree que estas manifestaciones están mediadas por citocinas y la producción excesiva de citocinas se ha implicado en la toxicidad aguda de H5N1 y otros virus de la gripe con alto potencial patógeno. La respuesta inmunitaria al virus de la gripe es tanto sistémica como mucosa e incluye a las células T y B. Las respuestas celulares B están dirigidas sobre todo a los epítopos antigénicos en las dos glucoproteínas superficiales, es decir, hemaglutinina y neuraminidasa. En el plano estructural, los 4 epítopos identificados en la hemaglutinina están limitados sobre todo a la cabeza globular de la proteína, que en conjunto constituyen 138S. Los blancos de los anticuerpos inhibidores de la hemaglutinación, hay, hemagglutination inhibition. Los anticuerpos inhibidores de la hemaglutinación y neutralizadores están muy correlacionados. Los valores de anticuerpo inhibidores de la hemaglutinación se usan como medida de la susceptibilidad a la infección clínica y por tanto, como medida de la protección inducida por la vacuna. En un niño o adulto sin vacunación previa o con el surgimiento de una cepa nueva, el anticuerpo inhibidores de la hemaglutinación es un sustituto para la protección. Sin embargo, en personas con inmunidad inducida por la vacuna y natural, la eficacia protectora de una vacuna basada en anticuerpo inhibidores de la hemaglutinación sérico es más difícil de predecir. Los estudios con mejores métodos de recolección y pruebas que cuantifican de manera más sensible y reproducible el anticuerpo en la mucosa sugieren que el anticuerpo inmunoglobulina A neutralizador mucoso es un reflejo más exacto de la susceptibilidad a la infección. Quizá los patrones de protección inmunitaria se demuestran mejor en un modelo murino, en el que el anticuerpo inmunoglobulina A contra el virus de la gripe administrado en forma pasiva protege a los animales del inicio de la infección y el daño epitelial en la vía respiratoria superior, mientras que el anticuerpo inmunoglobulina G contra el virus infundido resulta protector en los pulmones. Ahora existe un considerable interés en la investigación sobre la inducción y función protectora de anticuerpos neutralizadores amplios que reconocen regiones con menor variabilidad antigénica en el tallo de la hemaglutinina. Los resultados de estos estudios condujeron a hablar de una vacuna universal contra la gripe, aunque tales vacunas aún no están disponibles en la práctica clínica. La función de la inmunidad por linfocitos T, que reconoce sobre todo epítopos de proteínas internas, todavía no está claro en los humanos.
Sin embargo, se cree que la inmunidad por linfocitos T participa en la eliminación de una infección por gripe que se desarrolla de manera muy reproducible 8 a 10 días después de la exposición. También se ha propuesto un papel de las células T en la protección contra la adquisición de la infección. Manifestaciones clínicas. La gripe es una enfermedad de predominio respiratorio que causa rinorrea, dolor faríngeo, conjuntivitis y tos. La enfermedad es de inicio súbito y en cuanto al aspecto epidemiológico, se relaciona con el contacto estrecho con personas que tienen síntomas similares y a menudo con enfermedad respiratoria en toda la comunidad. Lo que distingue a la gripe de otras enfermedades respiratorias es el grado de fiebre, fatiga, mialgia y malestar que la acompañan. Por lo general, los síntomas comienzan 48 a 72 horas después de la exposición. Se realizó una vigilancia prospectiva del conjunto de síntomas causados por la cepa viral H3N2, /Port Chalmers 1, 73, en niños pequeños seronegativos. Aunque estos datos se refieren a niños y una cepa viral de hace 45 años, presentan un cuadro representativo de la gripe actual, salvo porque la irritabilidad en un niño pequeño se reconoce de manera más específica como malestar, mialgia y cefalea en un adulto, cuadro 195.3. Los síntomas respiratorios, en particular la tos recurrente, persisten mucho después de los 2 a 5 días que duran los síntomas sistémicos. Existe un retraso del retorno al nivel normal de actividad después de la infección. La disminución de la función pulmonar persiste después de la gripe aguda. Las personas con una rutina de ejercicio regular, por ejemplo, corredores, notan un decremento en su nivel de desempeño anterior que por lo general dura un mes o más. En los ancianos, las manifestaciones respiratorias pueden ser menos prominentes, pero a menudo hay un declive en la actividad basal y pérdida del apetito. Hay que subrayar la variación en la intensidad de los síntomas entre las epidemias. La circulación de un virus H1N1 temprano, A/USR/7, en niños pequeños mantenidos en seguimiento prospectivo, se detectó solo por comparación de muestras séricas anteriores y posteriores a la estación de gripe, la cual documentó que 31% de 195 niños había tenido la infección con este virus sin desarrollar una enfermedad clínica. En la misma población ese mismo año, el virus de gripe A/Texas/H3N2 infectó al 37% de los niños y tuvo una relación clara con una enfermedad típica por influenza. En años recientes, cuando los virus H1N1 y H3N2 circularon juntos, este último causó las epidemias más graves. En la exploración física, el paciente con gripe se ve enfermo y lloroso, con transpiración, tos, conjuntivitis no purulenta y eritema faríngeo difuso. La exploración pulmonar casi siempre revela estertores dispersos no localizados, roncus y sibilancias. Si existen, los hallazgos pulmonares localizados sugieren neumonía relativamente complicada con un componente bacteriano. El dolor muscular puede inducirse con la presión, sobre todo en pantorrillas y muslos. Los hallazgos gastrointestinales son raros. La gripe no se acompaña de exantema. Complicaciones. Las complicaciones de la gripe son más frecuentes en personas más de 65 años, sujetos con enfermedad cardiopulmonar subyacente, pacientes inmunodeprimidos y mujeres en el segundo o tercer trimestre del embarazo. En años recientes se ha registrado mortalidad atribuible a la gripe entre niños menores de 5 años a menudo saludables en Estados Unidos, con cerca de 100 muertes por año. Complicaciones respiratorias. La complicación más frecuente de la gripe es la neumonía caracterizada por disnea progresiva, hallazgos físicos pulmonares localizados y presencia radiográfica de infiltrados y consolidaciones. En la gripe, la neumonía puede ser primaria por el mismo virus, neumonía bacteriana secundaria o neumonía mixta, viral y bacteriana. La neumonía viral primaria se caracteriza por disnea creciente, fiebre persistente y en los casos más graves, cianosis. La neumonía primaria por gripe fue típica en la pandemia de 1918 y ocurre con el virus H5N1, como se describió en un principio en Hong Kong en 1997.
En el examen patológico, una reacción inflamatoria intensa en los tabiques alveolares se caracteriza por la infiltración de monocitos, linfocitos y macrófagos, con números variables de neutrófilos. Se observan destrucción y hemorragia en el epitelio respiratorio. Es posible recuperar grandes cantidades de virus de los pulmones. En la neumonía bacteriana secundaria o la neumonía mixta viral y bacteriana, la enfermedad puede ser bifásica, con evidencia de recuperación de la gripe primaria seguida por recrudescencia de la fiebre y los síntomas pulmonares. Puede haber hallazgos de localización en la exploración pulmonar o las radiografías. El desarrollo de infección bacteriana secundaria no es sorprendente, ya que la gripe desepiteliza las vías respiratorias y destruye la función ciliar, lo que permite la contaminación bacteriana. Otro mecanismo propuesto de la intensificación bacteriana/viral es la producción de proteasas por parte de Staphylococcus y Pseudomonas, que divide la hemaglutinina de la gripe, lo que facilita la replicación viral. El riesgo de enfermedad bacteriana secundaria es mayor en pacientes geriátricos y en aquellos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Algunas cepas de gripe causan laringotraqueobronquitis o croup en niños. La otitis media, un acompañante frecuente de la gripe en niños, también puede ser resultado de la combinación del virus de la gripe y bacterias. Complicaciones extrapulmonares. Aunque se cree que la gripe solo raras veces se disemina más allá de las células epiteliales respiratorias, en las que las proteasas endógenas particulares facilitan la división de la hemaglutinina y la infección productiva, esta enfermedad no solo causa molestias sistémicas prominentes, también diversas manifestaciones no pulmonares. La manifestación extrapulmonar más frecuente de la gripe es la miositis, que ocurre más a menudo en la gripe tipo B y se caracteriza por dolor muscular intenso, aumento en la concentración de creatinina fosfocinasa y mioglobinuria que puede causar insuficiencia renal. Los músculos desarrollan una sensibilidad extrema al tacto. La miocarditis y la pericarditis son menos frecuentes, solo se informan en algunas epidemias, en particular la pandemia de 1918. Sin embargo, existe un vínculo epidemiológico consistente entre la epidemia de gripe y las hospitalizaciones excesivas por causas cardiovasculares. La encefalomielitis desmielinizante aguda posinfecciosa puede seguir a la gripe, como a otras infecciones virales. En la bibliografía hay informes mixtos sobre el beneficio y la confiabilidad de los esfuerzos para establecer un diagnóstico basado en la reacción en cadena de la polimerasa en este trastorno. La imagen por resonancia magnética muestra lesiones cerebrales simétricas, multifocales y distintivas que afectan el tálamo, tronco encefálico, techo, materia blanca cerebral periventricular y médula del cerebelo. La encefalitis y la mielitis transversal pueden acompañar a la infección por gripe. Es posible que se desarrolle el síndrome de Guillain-Barré después de la gripe y se informó posterior a un esfuerzo extenso de vacunación contra gripe en el otoño de 1976 que se realizó como anticipación a una epidemia de gripe porcina, que nunca se materializó. Hasta que el ácido acetil salicílico se identificó como cofactor en el inicio del síndrome de Reye, una descompensación hepática aguda, este síndrome se observaba a menudo en niños y adolescentes con gripe, sobre todo los infectados con virus de gripe tipo B y más tarde, se desaconsejó de manera intensa el uso de ácido acetil salicílico para controlar la fiebre y aliviar los síntomas de niños con infecciones virales, y el síndrome de Reye casi desapareció de la práctica clínica. Hallazgos de laboratorio y diagnóstico. Existe un argumento sólido para establecer un diagnóstico microbiológico, tanto desde la perspectiva del paciente individual como de la de salud pública. Esta información tiene valor particular al inicio de la estación, cuando se desconocen la extensión de la gripe y las cepas circulantes precisas. Para el tratamiento de casos complicados en pacientes hospitalizados. Y en situaciones como instalaciones de cuidados prolongados y hospitales, donde son apropiadas las medidas de control infeccioso específicas. El virus de la gripe es más fácil de recuperar de las muestras rinofaríngeas. La forma más efectiva de obtener estas muestras es con un aplicador de punta de fibra que se inserta 2,5 a 5 centímetros en la nariz, siguiendo el trayecto del meato inferior, se gira, se coloca en un medio de transporte viral que mantiene la viabilidad de los virus y se traslada en hielo al laboratorio lo más pronto posible.
Las pruebas rápidas disponibles basadas en la detección de antígeno varían en complejidad y costo. Algunas son pruebas que se realizan en el punto de atención, otras requieren el apoyo del laboratorio. Estas pruebas son muy específicas, pero tienen sensibilidad de solo 50 a 70%. Su sensibilidad depende mucho de la recolección de la muestra en la etapa temprana de la enfermedad, idealmente en las primeras 48 horas de inicio de los síntomas. Por lo general, los virus se aíslan en cultivo tisular o con el uso de huevos embrionados, y la infección se confirma por hemadsorción o hemaglutinación. La estrategia clínica más útil en la actualidad es usar una sonda molecular basada en reacción en cadena de la polimerasa que amplifique segmentos específicos del genoma de la gripe. Este no solo es el método más sensible y específico, también proporciona oportunidades para identificar la cepa con cierta especificidad. Las pruebas con reacción en cadena de la polimerasa múltiple permite identificar al mismo tiempo varios patógenos respiratorios, una ventaja en el enfermo hospitalizado. También es posible la confirmación serológica de la infección, pero requiere muestras séricas pareadas. La muestra de la fase convaleciente se obtiene 2 semanas después de la infección. Ahora están en desarrollo pruebas de anticuerpos en mucosas que pueden detectar anticuerpos contra cepas específicas en muestras mucosas pareadas y aporta información sobre la importancia de la inmunidad mucosa en la protección contra la influenza. Otras pruebas de laboratorio tienen valor limitado. En la gripe se observa leucopenia leve, y una cifra de leucocitos superior a 15.000 por microlitro sugiere un componente bacteriano secundario en la neumonía por gripe. Diagnóstico diferencial. La naturaleza distintiva de la gripe es tal que los diagnósticos clínicos a cargo de pediatras experimentados tienen una concordancia del 85% con la confirmación etiológica microbiológica. El virus sincitial respiratorio a menudo circula al mismo tiempo que el virus de la gripe. Afecta sobre todo a los niños más pequeños, causa bronquiolitis, aunque también puede infectar a los ancianos, en los que produce una enfermedad respiratoria inespecífica semejante a la gripe y disminución de la movilidad, nutrición y función pulmonar, lo que obliga a la hospitalización. Profilaxis. La principal intervención para limitar la enfermedad por gripe es la vacunación, que se realiza cada año por la variación de las cepas circulantes previstas para el año siguiente y que intensifica la inmunidad existente como anticipación a la temporada de gripe. La decisión sobre la composición de la vacuna debe hacerse cerca de 10 meses antes del pico estacional en la circulación del virus de la gripe. Esta decisión la toman comités en la OMS y los CDC. Este marco temporal puede causar una discrepancia entre la composición de la vacuna y las cepas que en realidad prevalecen en la siguiente estación. La exactitud general de la predicción es de al menos 70% para todas las cepas en la vacuna recomendada. Una peculiaridad de la vacuna contra gripe es que se aplica cada estación en los meses inmediatos precedentes a un brote. En Estados Unidos, por lo general la vacuna está disponible desde septiembre. Las vacunas disponibles en la actualidad se basan en la subunidad purificada desactivada del virus producida en huevos, en cultivo tisular o mediante una proteína hemaglutinina expresada en un baculovirus. Todas se calibran según su contenido de hemaglutinina. Según la vacuna, se aplican por vía intramuscular o intradérmica. Algunas vacunas contra gripe incluyen MF59 como adyuvante o tienen un contenido elevado de hemaglutinina para intensificar la inmunogenia en el anciano. Los CDC publican cada año las recomendaciones de uso, el intervalo de edad aprobado para cada producto, la vía de administración y los efectos colaterales anticipados. La protección y autorización de todas las vacunas contra gripe dependen de su estimulación de anticuerpos contra la hemaglutinina. Todas tienen una efectividad del 50 al 75% para prevenir la gripe clínica. No se hace ningún esfuerzo para estandarizar el contenido de neuraminidasa. Las contraindicaciones para la administración de la vacuna contra la gripe se limitan a personas que tuvieron una reacción de Guillain-Barré en las 6 semanas posteriores a una vacunación contra gripe previa. La alergia al huevo no se considera una contraindicación para la vacunación.
En años recientes se ha usado una vacuna viva, atenuada, aplicada por vía intranasal, la IV, Attenuated, Intranasal Administered Vaccine, en niños y ha tenido eficacia superior a la de las vacunas desactivadas inyectadas. Sin embargo, a partir de 2014, 2015 y en la estación siguiente, la IV no tuvo eficacia demostrada adjudicable al componente H1N1 de la vacuna. Este cambio llevó a los comités asesores en Estados Unidos a no recomendar el uso de la IV a pesar de su efectividad anterior, su facilidad de administración y la ventaja teórica de estimular la inmunidad mucosa por vía tópica. La investigación activa se enfoca en discernir las razones para esta falta de eficacia. En Estados Unidos, la recomendación es que todas las personas mayores de 6 meses reciban la vacuna contra gripe desactivada cada año y que se apliquen 2 dosis de la vacuna a niños menores de 9 años que reciban la vacuna anual por primera o segunda vez. Los grupos con riesgo particular de experimentar o transmitir la gripe, en los que la inmunización contra la enfermedad es prioritaria, se listan en el cuadro 195.2. Sobre todo en hospitales, se presta mucha atención al lavado de las manos y al uso de mascarillas entre las personas con síntomas respiratorios y las que tienen un riesgo particular de contraer la infección, casi siempre las inmunodeprimidas. Los estudios demostraron el beneficio de las mascarillas faciales y la higiene manual en el ambiente hospitalario. Tratamiento. Gripe. El tratamiento antiviral para gripe ha estado limitado por la escasez de fármacos disponibles, la corta duración de los síntomas en la gripe no complicada y los patrones cambiantes de resistencia farmacológica en las cepas virales de la gripe. Antes, la infección por gripe A podía tratarse con los bloqueadores del conducto M2-amantadina y rimantadina. La resistencia diseminada ya relegó a estos fármacos, que ahora solo tienen interés histórico. La clase de fármacos disponible ahora contra los virus de gripe A y B son los inhibidores de la neuraminidasa. Como su nombre indica, estos compuestos inhiben la neuraminidasa viral, por lo que limitan la salida del virus de la gripe de una célula infectada. Son más efectivos en pacientes cuya enfermedad se identifica temprano y se confirma mediante detección rápida de antígeno o con base en evidencia clínica o epidemiológica. En estudios experimentales, estos fármacos aceleran la resolución de los síntomas si se administran en las 48 horas siguientes a la infección. Hay indicaciones para su empleo profiláctico, ya sea durante toda la estación o cuando se reconoce un caso en un contacto cercano, por un periodo corto, y también para su uso terapéutico. El efecto anticipado de la administración temprana es la resolución de los síntomas 1 o 2 días antes que sin tratamiento. El uso de inhibidores de neuraminidasa se recomienda para infecciones por gripe complicadas en pacientes hospitalizados en ausencia de una prueba de eficacia formal, y cuando el diagnóstico pudiera retrasarse. Todos los inhibidores de neuraminidasa disponibles conllevan el riesgo del desarrollo de resistencia, sobre todo con la administración prolongada, por ejemplo, a un sujeto inmunodeprimido con recuperación persistente del virus de la gripe. La resistencia a los inhibidores de la neuraminidasa no está difundida entre las cepas de gripe A o B que circulan hoy en día, pero su desarrollo ya se demostró en el laboratorio y la resistencia clínica podría influir en la utilidad de estos fármacos. Los grupos de riesgo definidos que pueden beneficiarse con los inhibidores de la neuraminidasa incluyen niños menores de 2 años, adultos mayores de 65 años, pacientes con trastornos crónicos, personas inmunodeprimidas, mujeres embarazadas, mujeres que dieron a luz 2 semanas o menos antes, pacientes menores de 19 años que reciben tratamiento crónico con ácido acetilsalicílico, nativos norteamericanos, incluidos los nativos de Alaska, personas con obesidad mórbida y residentes de asilos o instituciones de cuidados crónicos. Esta lista se parece a la de personas cuya vacunación es prioritaria, cuadro 195.2. El uso de inhibidores de la neuraminidasa debe considerarse en algunos casos de alto riesgo a pesar del antecedente de vacunación. Los inhibidores de la neuraminidasa disponibles son oseltamivir oral, zanamivir en aerosol nasal y peramivir y zanamivir intravenosos. Oseltamivir, que no se usa mucho, es un fármaco que se absorbe luego de administración vía oral y se convierte en su metabolito activo, el carboxilato de oseltamivir, en el hígado.
La administración de oseltamivir puede acompañarse de síntomas gastrointestinales, en particular náusea. Como zanamivir no tiene biodisponibilidad por vía oral, se administra como polvo seco inhalado dispersado con un dispositivo Discaler. La duración usual del tratamiento con oseltamivir oral o zanamivir intranasal es de 5 días, con administración 2 veces al día. El oseltamivir es preferible para tratar mujeres embarazadas y está aprobado para niños igual o más de 1 año de edad. La ingesta oral o absorción deficientes son contraindicaciones para el uso de oseltamivir, aunque este fármaco también puede administrarse por vía oral o nasal. El asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica son contraindicaciones relativas para el uso de zanamivir intranasal. Este compuesto está aprobado para niños igual o más de 5 años de edad. El uso de preparaciones intravenosas de peramivir y zanamivir está indicado en pacientes graves. El peramivir está autorizado para personas más de 18 años de edad y el zanamivir intravenoso está disponible a través del fabricante mediante una solicitud de fármaco nuevo experimental de urgencia. Las recomendaciones más actualizadas y los detalles sobre el uso y autorización de antivirales contra la gripe están disponibles a través de los CDC. Otros aspectos clínicos del tratamiento incluyen el mantenimiento del balance hidroelectrolítico, el oxígeno complementario, el control de la fiebre con antiinflamatorios no esteroideos y el tratamiento antibiótico de las complicaciones bacterianas secundarias sospechadas. Debe mantenerse el aislamiento respiratorio apropiado de los pacientes según los lineamientos hospitalarios locales.